Ahora sí quisiera entrar con todos ustedes a este discipulado y quiero seguir compartiendo lo que dice Efesios 4:11, seguir compartiendo los 5 ministerios, y hoy quisiera hablar de un nuevo ministerio que es muy importante para tu vida y para la mía, que es de vital importancia para todo cristiano, y yo creo que este ministerio es de aquel que nos sostiene, que nos sigue dando vida a medida que nos vayamos alimentando. ¿Y saben qué? Quiero compartir el ministerio bíblico, el ministerio de la palabra, el ministerio del maestro, como dice Efesios. Y Efesios 4:11 dice, vamos a leer simplemente una parte, y dice, y él mismo, hablando del Señor, y él mismo constituyó a unos maestros. Y saben que esta dinámica, la dinámica bíblica, la dinámica del maestro, lo que representa en nosotros y lo que necesitamos aprender a través de este ministerio es que a través del llamado del maestro, a través del llamado de la palabra, lo que vos vas a aprender y lo que el Señor nos quiere nutrir es la sabiduría de Cristo. La palabra de Dios tiene sabiduría y tiene riquezas. Entonces, este ministerio, lo que te va a enseñar a vos y lo que me va a enseñar a mí, es sobre la sabiduría de Cristo. Y es muy importante sobre este tema. Y como le decía, y él mismo constituyó a unos maestros. Y este ministerio habla de esto. El ministerio del maestro o el ministerio de la palabra habla sobre la sabiduría de Cristo. Esa misma sabiduría puede ser portada a tu vida, a la tuya, a la mía, ¿a través de qué? De tomar tiempo a la palabra de Dios. Entonces, en el modelo de iglesia integral que Jesús instituyó, hay un ministerio que es fundamental para la plenitud de Cristo, para que esa plenitud sea formada en los creyentes. Y es el ministerio bíblico, como hoy le decía. Para obtener la sabiduría de Cristo precisamos activar la dinámica bíblica en tu vida y en la mía. ¿Cómo estamos con meditar, estudiar, comer de la palabra? ¿Medio flojo? Bueno, hoy el impulso que queremos darte es que puedas activar aquello en tu vida, para ser enriquecido, para vivir una vida plena en Cristo. Entonces, esta es el área de la iglesia integral que Dios utiliza para imprimir su sabiduría en los discípulos. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabia? Pastor, ¿quieres ser sabio? Lea la palabra. Medita en la palabra. Coma la palabra, porque en ella hay sabiduría. Y el que come de la palabra, sabiduría se le da. Entonces, muy importante esto. El fin del ministerio bíblico en la iglesia integral son personas que conocen en profundidad la Escritura, que tienen una experiencia viva con ella y pueden aplicar los principios eternos a cada situación de la vida cotidiana. La palabra de Dios es la mayor fuente de sabiduría de los santos. En otras palabras, ¿quieres sabiduría? No tienes que leer ningún otro libro más que la palabra de Dios. No tienes que profundizar en ningún hombre humano más que profundizar en Jesucristo y en su palabra. En Él hay sabiduría, en Él hay conocimiento. Entonces, cuando usted dedica tiempo a comer la palabra, esas valiosas palabras, esa fuente de sabiduría y de vida que hay, que es para lo eterno, usted lo aplica en el diario andar. Usted lo aplica en su vida cotidiana. Por eso es la importancia de masticar y comer la palabra, porque en ella hay sabiduría. El ministerio bíblico es la mesa a la que nos acercamos para comer ese alimento que fortalece nuestra misión acá en la tierra. Y Jesús dijo en una ocasión, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Bien, entonces, este ministerio bíblico es, en otras ocasiones, y como un ejemplo, es la mesa. Es la mesa que usted le presenta la comida para comer. Usted come de la palabra. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre,
mas de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, en otra palabra, lo que te está diciendo es el Señor, mi palabra también es un alimento para tu vida. Como el pan físico alimenta tu cuerpo natural, mi palabra es tu alimento espiritual. Gloria a Dios, a eso. Entonces, en el diseño de la iglesia, los maestros tienen que poner la comida en la mesa para que todos puedan acercarse a comer de esos manjares. El maestro, el que fue llamado a la enseñanza de la palabra, lo que hace cada vez que usted se expone a la palabra de Dios, es como que se está sentando en una mesa y comiendo los mejores manjares que puede haber en un restaurante. Porque la palabra de Dios también es alimento para tu vida. Entonces, hoy necesitamos entender que no solamente la palabra te da sabiduría, sino que la palabra también es alimento para tu vida. Y si somos sabios y entendidos la palabra, de lo que vos comés le vas a dar de comer a otros. Entonces es necesario poder entender en este tiempo que la palabra de Dios es como si fuera una mesa donde está lleno de las mejores comidas que te gustan a vos. Y que vos tenés que comer de eso. Así se trata. Entonces, puedes darte cuenta que la dinámica bíblica está activada en tu vida cuando al leer la Escritura, tu corazón arde, se abren tus ojos, como le sucedió a los discípulos que iban rumbo al camino de Emaú. ¿Se acuerda de esa historia? Seguramente que sí. Entonces, cada vez que usted lea la palabra, lo que le va a producir en su vida es que su corazón arda por la palabra de Dios. Sus ojos se van a abrir. Explíquemelo, pastor. ¿Cuántas veces te pasó que leíste la palabra? Parecía que tu corazón se salía por lo que estabas compartiendo. Tus lágrimas caían, entendías la escritura. Tus ojos parecieran que se abrían por lo que habías leído. Eso es lo que genera la palabra de Dios en tu vida y en la mía. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27 y luego continúa. Entonces le fueron abiertos los ojos. Le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, estas personas, estos discípulos que iban de camino a Emaúm, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura, ¿no nos ardía el corazón? Fíjense en que Jesús caminaba con los discípulos, yendo de camino a una ciudad. Ellos no sabían que era Jesús, los ojos cerrados, estaban ciegos. Y decían que a medida que Jesús le iba hablando y le iba declarando la escritura, su corazón ardía. Y cuando Jesús desapareció, sus ojos se abrieron. La palabra de Dios genera esto en tu vida. Hace arder tu corazón y te abres los ojos espirituales. Entonces, dice un refrán, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Amada iglesia, amado oyente, es necesario volvernos a la escritura, a tal punto que tu corazón arda por ella cada vez que la leas, a tal punto que te des cuenta que cada día que la leo y la vivo y la comparto, mis ojos se abran. Amén. El siguiente punto, características de la palabra. Dice un salmo muy conocido, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es un pasaje que a mí me apasiona. La palabra alumbra tu realidad y desata tu destino. Por eso dice la Escritura, lámpara a tus pies. Significa que trae claridad a tus pasos. Y cuando el Salmo dice lumbrera a tu camino,
Significa que te guiará por el camino que Dios predestinó para ti y que te va a librar de los obstáculos aun que se te presenten. Pero también dice, tu comunión con la palabra determina cuán cercano seremos a la presencia de Dios y aún a lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y el segundo punto, el Espíritu Santo te revela las Escrituras. Escucha este punto. Yo puedo comprender, porque muchas personas dicen, sí, yo leí la Biblia y para mí fue un libro más. Y ahora cuando lo que quiero desarrollarte, lo puedo entender por qué. El Espíritu Santo te revela las Escrituras. Más que leer la Biblia, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que te enseñe y que te revele las Escrituras. Estudiar la palabra sin comunión con el Espíritu Santo es como tratar de leer un libro en una habitación oscura. ¿Puede leer un libro en una habitación oscura? Claro que no. La palabra solo puede ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino cuando la lámpara y la lumbrera están encendidas. Por eso, si usted me dice, pastor, yo leo y no entiendo. Pastor, yo leo y me aburro. Pastor, la verdad que cada vez que agarro la Biblia, para mí es como si fuera esto chino básico. Lo que te voy a decir y el mejor consejo que te voy a dar, necesitas pedirle al Espíritu Santo, revelame la palabra, por favor. Revelame la palabra porque la quiero entender. Si nos cuesta entender, comprender la Escritura, ruega, clama, pide al Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra, por favor. Por eso hoy entiendo cuántas personas nos dicen, sí, yo leí la Biblia un montón de veces. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que la Biblia no hizo algo en tu corazón. ¿Qué pasó? Que la palabra no llegó a tu corazón. Quizás será porque no se le pedimos al Espíritu Santo que se nos revele. Entonces, primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste, de Él permanece en vosotros. Y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Pero segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto es poderoso. Usted entiende que para tener conocimiento de la palabra tiene que haber un equilibrio. Yo tengo que tener tal comunión con el Espíritu Santo para que Él me revele su palabra. Yo no puedo leer solamente la palabra y deshacer al Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu Santo para que Él me revele la palabra. Amén. Tercer punto, una antorcha en lugar oscuro. Dios nos ha dado una antorcha en medio de la oscuridad de los últimos tiempos, para que podamos caminar seguros y no ser confundidos. ¿Sabes cuál es tu antorcha? ¿Sabe cuál es tu antorcha? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a marcar, aunque el mundo pareciera que va caminando para allá, pero la palabra de Dios te dice, camina para el sentido contrario. La palabra es la que te alumbra en medio de la oscuridad. La palabra de Dios es el GPS verdadero, no para dónde va el mundo, sino para donde Dios te quiere llevar. Entonces es muy importante en estos últimos tiempos meditar en la palabra. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura, ¿saben cuál es? No es la de un profeta, no es la de un pastor,
no es la de un hombre usado por Dios. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, es la Biblia. Esa es la palabra profética más segura, más certera. Así que aférrate, aférrate. Y acá donde yo quiero enseñar, los profetas son buenos. Yo amo lo profético, me gusta moverme en lo profético, pido moverme en lo profético, pero nunca camino tras de los profetas. Porque cuando Dios vos necesitas una palabra, nunca corras delante de un vaso profético. Tienes la profecía más segura en tus manos, que es la palabra de Dios. Si Dios te quiere confirmar por un vaso profético, gloria a Dios que te confirme. Gloria a Dios por eso. Pero aférrate a la palabra de Dios. Yo a veces veo, escucho personas, no, vamos ya que viene tal persona, que Dios lo usa, a ver si Dios nos puede hablar. Vamos ya a escuchar al profeta, a ver si nos da una palabra de parte de Dios. Yo digo, cuando escucho eso, ahí me puedo dar cuenta el grado y el nivel que tienen de poca comunión con la palabra de Dios, de poca comunión con el Espíritu Santo. Hermano, no está mal ir a ver a una persona reconocida, no está mal ir a escuchar un predicador, no está mal ir a un lugar donde, no sé, un profeta, un pastor, un evangelista está siendo usado por Dios. No está mal, gloria a Dios porque el hermano, Dios lo está levantando al hermano o a la hermana. Pero cuando mi corazón va para ver qué es lo que me puede decir, para ver si me oriento un poco en mi vida, eso está mal. Porque en tus manitos tienes la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, y fíjense en esto, como una antorcha que alumbra en lugares de oscuridad hasta que el día aclarezca. ¿Saben de qué habla eso? Hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Por eso el Señor hoy te está diciendo, lo que tienes en la mano, lo que portas, lo que lees, es una antorcha en medio de la oscuridad. Es una antorcha en este tiempo. Y tienes que leerla, tienes que vivirla, tienes que masticarla, tienes que vivir conforme a lo que dice en ella. Hasta que venga el Señor a buscarnos. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, Cristo es la palabra. Crecerás a la imagen de Cristo a la medida que te llenes de la Escritura. Llenarse de Cristo es llenarse de la palabra, porque Cristo es la palabra. Amén por eso. Entonces, Cristo es la palabra. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Tener intimidad con Jesús te revela su palabra. Tener intimidad con la palabra a través de la guía del Espíritu Santo te revela a Jesús. Por eso es importante. No es que somos locos religiosos, es que la palabra es la que te guía. Y más en estos tiempos donde podés caer en error, donde podés caer en apostasía, donde podés caer en cualquier engaño. Necesitas tener aplomamiento en la palabra. La Biblia es la voz de Dios más contundente que tiene la iglesia. La Biblia es la voz de Dios y la voz de Dios más contundente que tiene la iglesia. No se trata de leer lo que Él dijo, sino que al estar viva esa palabra, leemos lo que Él está diciendo en este tiempo. No lo leemos la Biblia como un libro histórico, lo leemos y le entendemos que la palabra tiene vida, y si tiene vida te está hablando en él ahora. Entonces, la voz de Dios suena a la Biblia. Si comprendemos la Escritura, comprenderemos la voz de Dios. Me asombró esto. No lo veía así. No veía esto así. La voz de Dios suena
suena, hace ruido en tu Biblia y en la mía. Hace ruido. Y si comprendemos la Escritura, vas a comprender la voz de Dios. Guárdate esto en tu corazón. Entiende que cada vez que tú compartes, lee la Biblia, tomas tiempo para leer, es Dios hablándote. Es la voz de Dios que tú estás escuchando. Entonces la Biblia no solo, escucha esto, la Biblia no solo se lee, sino que se oye. Es asombroso. Usted no solamente va a leer la Biblia, sino que va a escuchar a Dios a través de la Biblia. Hermano, me cambió esto, sinceramente. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La Biblia, otro punto, la Biblia es una de las mayores evidencias de la existencia de Dios. Para aquellos ateos, para aquellas personas que niegan la existencia de Dios, la palabra de Dios es la mayor evidencia de que Dios existe. Es una de las mayores muestras del poder sobrenatural de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que todo el libro había sido inspirado divinamente a que acercarse a las Escrituras de forma correcta lleva al hombre a la perfección y efectividad y la efectividad en su obra. Y acá lo leo, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, este es el propósito que tiene la palabra. Escucha, te va a enseñar, te va a redarguir, te va a corregir y te va a instruir. ¿Pero para qué todo eso? A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué te pasó ahora? No te asustes cuando la palabra te enseñe, te corrija, te exhorte. No te asustes cuando la palabra te instruya, cuando nos traiga corrección, cuando nos redarguía. ¿Por qué? Porque todo eso, ¿para qué es? Para que seas una mujer y un varón perfecto, conforme a imagen y semejanza de Dios. Amén por eso. Escucha esto. Mira lo que te quiero compartir, para traer testimonio para aquellos que quizás les cuesta creer que Dios existe. La autenticidad de la palabra. La Biblia tiene 66 libros. Esos 66 libros fueron escritos por más de 40 escritores. ¿Entiende? Más de 40 personas escribieron 66 libros que componen la escritura. La palabra de Dios se escribió en un lapso de 1500 años. ¿Escuchaste esto? 1500 años. La escritura, la palabra, lo que portas en las manos, se escribió en un lapso de 1500 años. La escribieron más de 40 personas. Se escribieron en 3 continentes diferentes. En África, en Asia y en Europa. En 3 continentes diferentes. Se escribió en 3 idiomas diferentes. En hebreo, en griego y en arameo. La escritura. Hay escritos en hebreo, escritos en griego y escritos en arameos. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que todo coincida? ¿Cómo puede ser que el primer libro de la Biblia, Génesis, como el último de Apocalipsis, todos te hablen de Jesucristo? ¿Cómo podés explicarle vos a aquel que dice, yo no creo en Dios, la Biblia la escribió un hombre? Perfecto, le digo yo. Si la Biblia la escribió un hombre, explícame. Si hay 1500 años de historia, ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo más de 40 personas para que todo concuerde?
Explícame cómo, si se escribieron en 3 países diferentes, en 3 continentes diferentes, cómo se pusieron de acuerdo para que la palabra hable todo lo mismo. Imposible. Imposible. Te está diciendo que hay 1500 años donde se escribió la palabra, donde se estuvo escribiendo la palabra. Te está diciendo que hay más de 40 personas que escribieron la Biblia inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que la Biblia te habla de la venida del Mesías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Cómo puede ser que la Escritura te habla que el Señor volverá por segunda vez, tanto en el Segundo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Cómo será que la Escritura te habla de Génesis, donde Dios crea todas las cosas, habla de Jesucristo, pero en Apocalipsis también te habla de Jesucristo? Es porque si eso no es sobrenatural, es imposible que sea humanamente. Es imposible que sea humanamente. Entonces, el secreto de meditar en la palabra, el verbo que mejor describe la relación que debemos desarrollar con la palabra, es la palabra meditar. Esta expresión en el origen viene de rumear el pasto, como una vaca que pasa el alimento por 4 procesos, ya que tiene 4 estómagos. Muchos tragan la palabra, pero el llamado bíblico es a masticar hasta que cada nutriente llegue a su destino, a su sector de nuestro ser. Es la práctica de meditar en la Escritura que recibimos la mente y la sabiduría de Cristo. En otras palabras, lo que esto te está enseñando es que cada vez que vos leas la palabra, necesitas meditar. Y la palabra meditar viene como hace una vaca. Come y mastica, y mastica, y mastica por un buen tiempo. Lo que te está enseñando y lo que me está enseñando a mí, que cada vez que lea la palabra, no se trata de cuánto leas. Se trata que lo que leas, mastiques, 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 lo proceses. Y así como la vaca tiene 4 estómagos y ese alimento pasa por 4 procesos, que la palabra de Dios pase por esos procesos, por tu vida, donde te revele la sabiduría y la mente de Cristo. De eso se trata, iglesia. De eso se trata. No se trata de, bueno, voy a cumplir porque el pastor me dijo que lea. A ver, vamos a leer la Biblia. Listo, leo 2, 3 versículos, la cierro y no captaste nada, nada guardaste en tu corazón. Se trata que aunque leas una pequeña estrofa o leas un versículo entero o un capítulo entero, mastiques la palabra y saques sabor a esa comida. Y puedas sacar el alimento, el nutriente para tu alma, para tu espíritu. De eso se habla. Mira la diferencia. Meditar en la palabra. De eso se trata, iglesia. Hoy vivimos en un tiempo donde el tiempo no alcanza. Hoy vivimos en un mundo donde todo lo queremos ya, donde no nos gusta esperar. Hoy vivimos en un tiempo donde preferimos comprar que gestar y hacer. Hoy vivimos en un tiempo donde nos cuesta la palabra esperar. Pero la palabra de Dios nos dice, dedica tiempo a la palabra. Mi consejo es dedicar tiempo a la palabra. Medita la palabra. Deuteronomio 11:18 dice, por tanto pondréis estas mis palabras en su corazón, en su alma, y átalas como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Por tanto, escucha, pon estas mis palabras en su corazón, en su alma, y átalas como señal en vuestras manos.
Enséñalas a sus hijos. Háblalas a ellos. Y aun cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y aun cuando te levantes. El Señor lo que nos está diciendo, de continuo necesito que medites en mi palabra, que la guardes en tu corazón, que se la compartas a tus familiares, a tus hijos. Pero en todo el proceso de tu vida y tu diario andar, cuando te sientes, cuando andes, cuando te acuestes, cuando te levantes, de continuo medita en mi palabra. El Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo tu ley, yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y otro Salmo 1, 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Escucha, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En otras palabras, el Señor te está diciendo, en mi palabra está tu delicia. En mi palabra está tu delicia. Y dice, medita día y noche en mi palabra. Y cuando tú medites día y noche y te deleites en mi palabra será en vos como árbol plantado junto a aguas de corrientes. ¿Qué hace? Vas a dar fruto a tu tiempo. Y no solamente eso, sino que tus hojas no van a caer, sino que tus hojas van a estar verdes. Y todo lo que hagas prosperará. Hermanos, la clave está en comer la palabra, en meditar la palabra. La palabra, estudiar la palabra, vivir la palabra, te va a llevar una vida que puedas dar frutos. Te va a llevar una vida donde tus hojas, tus obras no van a caer. Y todo lo que hagas en esta vida vas a prosperar. Es asombrosa la palabra de Dios. Y vamos con el último, la mente de Cristo. Así como el ministerio pastoral nos otorga el carácter de Cristo, el ministerio bíblico nos da la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Jesús evidentemente pasó mucho tiempo en comunión con la Escritura antes de comenzar su misión. En todo su ministerio son innumerables las citas bíblicas que utilizó. 27 veces utilizó la expresión, escrito está. En los evangelios, para citar las escrituras en su enseñanza. La mente de Cristo incluye su juicio, su razonamiento, su inteligencia, la capacidad de tomar buenas decisiones y también decisiones efectivas. Jesús estableció este ministerio para sanar aún nuestra mente. Pensamientos sanos producen vidas sanas. Somos lo que pensamos. Nuestra mente se llena del alimento espiritual que nosotros mismos consumimos. Quienes se alimentan diariamente con la palabra de Dios experimentan mentes renovadas y por lo tanto vidas saludables. Pensamientos sanos producen vidas sanas. Mi pregunta es, ¿qué estás pensando? ¿En qué es lo que estás pensando de continuo? Pastor, yo soy un fracasado, yo no me lo merezco, yo de continuo estoy pensando en otras cosas menos las de Dios. Mente sana es igual a vida sana. Somos lo que pensamos. ¿Qué es lo que pensás? ¿Pensás que sos un hijo de Dios? ¿Pensás que sos una hija de Dios? ¿Que eres una mujer bendecida, un hombre bendecido? ¿Que Dios camina contigo? ¿Pensás que sos un más que vencedor? ¿Pensás que tú de continuo estás viviendo en intimidad con el Señor? Somos los que pensamos. ¿O pensás lo contrario?
esto para meditar cada uno de nosotros. Y quisiera poder dejarlo acá y compartir hasta acá. Yo creo que esto es una profunda reflexión para cada uno de nosotros, aún para los que están escuchando. Y yo quiero que puedas entender esto último que te comparto. Nosotros como hijos de Dios cada vez estamos viviendo momentos más peligrosos, más difíciles, donde por doquier se ve la apostasía, donde por doquier se ven falsos profetas, falsos maestros, donde lo único que quieren es llenarse sus bolsillos, robándole la lana a las ovejas, donde lo único que quieren es expresar lo que dice la Escritura, donde caer en artimañas diabólicas, en enseñanzas diabólicas. Y yo quiero que tú puedas meditar en esto, la importancia que viva la palabra de Dios. Yo creo que acá ninguno de nosotros quiere caer en una falsa doctrina. Yo creo que acá ninguno de nosotros quisiera caer en un error o que te enseñen algo incorrecto y tú lo puedas creer por no tener aplomamiento en la palabra. Los días que vivimos son días difíciles. Son días donde la maldad se está acelerando, donde la palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces yo quiero que tú puedas meditar en vos y en los que te siguen. Si nosotros hoy no tomamos conciencia de esto y no comenzamos a estudiar la palabra y no meditas y no profundizas en la Escritura y no tienes intimidad con el Espíritu Santo, va a ser una presa muy fácil de engañar. Cualquier viento de doctrina te va a llevar por donde quiera. Y no solamente te podés perder vos, sino que se pueden perder tus hijos, se pueden perder tus nietos. Porque lo que a ti te engañaron, tú vas a seguir engañando a otros, por no tener profundidad en la palabra. Y la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, guarda la palabra en tu corazón, enséñaselas a tus hijos, medita en ella de día y de noche, por el camino, cuando te sientes, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos. Entonces hoy es una reflexión. Quizás era una de esas personas, como a mí me ha pasado, que no entendía la palabra, que la leía y no podías comprender, que no tenías quizás el sentir de leerla. Pero hoy me parece que es un tiempo para tomar una decisión. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Señor, te honramos y a ti te bendecimos. Señor, es 100%, Señor, efectiva tu palabra. Como tú lo dices, mi palabra tiene vida, es eficaz, penetra. Señor, que así sea tu palabra en nuestras vidas. Tu palabra que sea aquella la que nos corrige, la que nos anima, la que nos exhorta. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Yo quiero pedirte aún por mis hermanos, Señor, quiero pedirte por cada uno, Señor, de tu iglesia, que tú nos puedas guardar, proteger, que no nos permita, Señor, caer en falsa doctrina. Señor, que tú nos puedas dar hambre por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener hambre por tu palabra, por ser guiados por ti. Ayúdanos a tener comunión contigo, Espíritu Santo. Pero también te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos puedas ayudar, que tú nos puedas guiar. Espíritu Santo, a entender tu palabra. Oro por aquellas personas que quizás les cuesta entender y comprender tu palabra, que a consecuencia de eso no pueden vivir tu palabra porque no la entienden. Hoy oro en el nombre poderoso de Jesús, en la autoridad de Cristo, para que todo velo de engaño se caiga ahora, para que todo cegamiento espiritual se caiga en el nombre poderoso de Jesús, que las mentes queden libres, queden sanas ahora de toda opresión diabólica en el nombre poderoso de Jesús. Que venga hambre, no de pan, sino de tu palabra. Que venga el entendimiento, la comprensión de tu palabra.
que podamos vivir tu palabra. Señor, que el corazón de mis hermanos sea un corazón que anhele vivir en santidad, que anhele vivir conforme a lo que tu palabra dice. Señor, yo te doy gracias a ti, te bendigo y glorificamos tu nombre. Señor, y todo lo ponemos en tus manos. Bendice, Señor, aún los que nos están escuchando. Bendice a aquellos que están del otro lado, que tu palabra llegue, que los edifique, Señor. Gracias te damos.